Hola, buenas. Yo soy Thor y en este vídeo vamos a terminar el mapa del primer Zelda. Si no has visto la primera parte, hay cosas que es posible que no entiendas, así que te recomiendo muchísimo que hagas clic en la tarjeta que os dejo por aquí. También puedes suscribirte y dejar un like si te gusta el vídeo, y comentar qué te parece la construcción o qué cosas cambiarías. Dicho esto, al lío, dentro Tailase. Bueno, pues, antes de nada, decir que he cambiado de shaders, ¿vale? Antes estaba usando los BSL y ahora estoy utilizando los Luma. No sé, me parece que le dan un aspecto como súper agradable y brillante. No sé, me pega mucho más con la estética general de Zelda. Ya veis, el agua es súper bonita. Me encanta el agua de estos shaders. Ya que estamos construyendo el desierto, es curioso porque el suelo tiene una textura diferente a la del resto del juego. Y, o sea, a ver, en aquella época el mayor desafío del desarrollo de videojuegos era pues hacer que el juego ocupara poco espacio. Y, sin embargo, aquí los tíos metieron una textura completamente nueva, solo para 5 sectores de todo el mapa, y además casi ni se diferencia del suelo normal. O sea, no sé cómo voy a traducir esto en los subtítulos, pero ole su polla. O sea, no tiene ningún sentido, pero bueno, no sé, nosotros cambiamos el suelo por arena y ya está, y no hablamos más del tema. Aquí viene el gran reto de la construcción, las escaleras y las alturas. De esto os hablé en el anterior vídeo, pero aquí voy a entrar en ello en profundidad. Mirad, resulta que como en el juego solo se ve un sector cada vez, ¿vale? Si no sabes de lo que hablo, pues deberías verte el primer vídeo, que ahí lo explico en profundidad esto. Pues como solo se ve este sector, a los desarrolladores les daba completamente igual que las conexiones entre sectores separados fueran coherentes. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que pasa es que, por ejemplo, hay sectores que tienen 7 escaleras y que se supone que te llevan a la misma altura que un sector en el que hay 16 escaleras. Esto físicamente es imposible, creo que es obvio, a no ser que las escaleras tengan diferentes inclinaciones. Y esto es lo que vamos a hacer para solucionar el embrollo de las alturas. Hay elevaciones en las que uso escaleras como tal, y hay otras elevaciones en las que uso bloques y medios bloques para hacer una subida como más suave, más ligera. Y por último, he hecho una pequeña modificación que es la rampa de arenisca, que se supone que no existe en el juego, pero que volvemos a lo mismo, si es que sería imposible conectarlo todo, no habría forma. Así que bueno, esta es la solución a la que he llegado. Se me ocurrió, por cierto, una forma de hacer las estatuas que hay por todo el mapa, de tal manera que solo ocupen 2 por 2 bloques, que es lo que se supone que tienen que ocupar. Así que bueno, habrá que invertir un poquito de tiempo en cambiarlas todas para que se adapten a su nuevo tamaño. Lo malo es que ya estaban casi todas construidas, pero bueno, cosas que pasan.
Lo único que me queda por añadir es que esto me ha sorprendido, porque la zona de montañas es la que más tiempo llevo a construir. A ver, al final, pues, tenía que hacer cálculos entre sectores para que las alturas encajaran, al mismo tiempo conseguir que las montañas se vieran chulas y que cada una estuviera dentro de su sector y ocupara su espacio. También tenía que rehacer la base que hay en el suelo que construimos en el vídeo anterior e ir, pues eso, rehaciéndola a la altura que le correspondía al sector y bueno, en fin, una serie de cosas que bueno, ha sido un jaleo, pero oye, ha sido divertido. No sé, a mí me ha gustado hacerlo. Y la cosa es pues que el mapa por fin está terminado, así que, sin más dilación, dentro cinemática. Bueno, chavales, pues espero que os haya gustado la construcción y si es así ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribíos, dadle a like, también podéis seguirme en Instagram, que lo tenéis abajo en la descripción y poquito más. Así que yo me despido por aquí. Adiós.